Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí en directo desde Instagram. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí desde Facebook, que lo tengo aquí, y desde Instagram aquí. La semana pasada, bueno, había tenido algunos inconvenientes desde Facebook, ya están solucionados. Así que bueno, espero lo puedan disfrutar, tanto la gente que está aquí en Instagram como la gente que está aquí. Mientras se va sumando la gente, la semana pasada habíamos estado hablando de la programación neurolingüística y cómo podemos cambiar o programar nuestro cerebro a partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal. Hoy hablaremos de las creencias, otro tema que también me apasiona bastante, ya que en definitiva las creencias es el software que tenemos en nuestra mente y muchas veces no nos bajamos la actualización correspondiente. Mientras se sigue conectando la gente, les comento, vamos a definir lo que es una creencia, dónde se forman, por qué se forman, qué tipos de creencias tenemos y algunos tips o consejos que nos permiten cambiar esa forma de pensar. Se están sumando aquí. ¿Qué tal, Mónica? Ahora Ananda Holidays. ¿Qué tal? Eva. Nicel. Silvia aquí en Facebook. Bueno, es un gusto para mí compartir conocimientos en todo momento y que podamos generar este espacio en el cual cada miércoles hablo de desarrollo personal, de programación neurolingüística, de psicosomática clínica, de coaching, de un montón de cosas. Principalmente de esto se trata. Entonces vamos a comenzar con este tema. Como siempre, lo que haré será una breve introducción y luego iremos a algunas preguntas. Aquí saludo a más gente que se va sumando al Instagram. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estamos? Tito también que está por ahí. ¿Quién más? Luli. Bien, bueno, empezaremos hablando del concepto de las creencias. Primero que nada me gustaría definir el concepto de creencias, ¿no? De qué es una creencia o la definición. Básicamente la definición del diccionario, una creencia es certeza que se tiene sobre algo, ¿no? Es aquello en lo que se cree. No es lo mismo tener fe, uno tiene fe, la fe es creer en algo que no vemos, ¿no? Entonces es algo que damos por cierto y aceptamos como una verdad absoluta. Robert Dills, que básicamente ayudó también al desarrollo de la programación neurolingüística, hablaba de que las creencias son básicamente juicios y evaluaciones de nosotros mismos y de los demás sobre el mundo que nos rodea. Y estas creencias básicamente nos condicionan o nos potencian. Ya vamos a ver más adelante de qué manera nos potencian o nos condicionan. Entonces, algunos conceptos sobre creencias a tener en cuenta. Las creencias son normas para vivir, porque en definitiva tenemos que interactuar con una sociedad, con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. Por lo tanto, son principios de acción que nos llevan a actuar. ¿Qué es lo que pasa con nuestras creencias? Nosotros vamos teniendo ciertas experiencias en nuestra vida, principalmente en la etapa estructural, como dice Bruce Lipton, las creencias, la etapa estructural de los 0 a los 7 años, que se denomina eso, la etapa estructural, vamos teniendo ciertas experiencias que vamos llenando nuestra mente con diferentes experiencias y a partir de esas experiencias vamos generando ciertas creencias. Creencias sobre el amor, sobre el dinero, sobre la familia, sobre la política, sobre el deporte y sobre muchas cosas más. ¿Qué pasa? Nosotros vamos teniendo esas experiencias, nos vamos formando esas creencias y curiosamente en el futuro esas creencias que nos hemos formado en el pasado, en el futuro condicionan cada una de mis experiencias. Por lo tanto, vamos teniendo experiencias que me forman creencias y luego las experiencias futuras me condicionan, esas creencias están condicionadas a las experiencias futuras.
Todos tenemos nuestra propia realidad, ya lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la programación neurolingüística, que cada uno se forma un mapa de la realidad, que está creada y sustentada por esas creencias que tenemos y actuamos según en esas realidades. Básicamente, en algunos momentos aclaro que miraré para aquí a la gente de Instagram y en otros momentos miraré para aquí a la gente del Facebook, ¿no? En todas las épocas de la humanidad, las creencias, los criterios, los valores han sido y son hoy en día, porque lo vemos en la política, la fuente de prejuicios, de fanatismos y de enfrentamientos entre las personas. ¿Por qué? Porque defendemos a capa y espada esa idea que tenemos del mundo para tratar de tener razón, ¿no? Lo vemos aquí en España con el concepto del independentismo o sin ir tan lejos a nivel partidario, los partidos políticos. Si yo soy de este partido político, lo comentaba la otra vez, los de este partido, los contrarios, no sirven para nada y así viceversa. Entonces, todo este tipo de creencias nos llevan a hacer juicios de valor sobre las experiencias, sobre las personas, sobre nuestro entorno, y eso condiciona mi relacionamiento, porque al final estoy limitado a ese pensamiento, a esa creencia. Dentro de los procesos de modificación conductual, generación de los recursos, el desarrollo personal o la terapia, al final las creencias y los valores, cuando trabajamos sobre creencias y los valores, son la raíz del principal cambio y son las causantes de la permanencia de esas conductas o que se mantengan, que permanezcan o que se puedan cambiar. Entonces, muchas veces dentro de la programación neurolingüística trabajamos sobre el cambio de creencias. Hay una frase que también he comentado en algún momento del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Que dice, cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. ¿Bien? Esto es muy importante. Porque no olvidemos que al final lo que yo tengo aquí es un software, ¿vale? Muchas veces dicen, las personas vienen a la consulta y me dicen, no, es que yo soy así, no voy a cambiar. No, continuamente estamos cambiando, lo vimos el otro día en uno de los postulados de la programación neurolingüística, continuamente estamos cambiando. La vida está continuamente cambiando, la política cambia, la tecnología cambia, la sociedad cambia, las costumbres cambian, pero muchas veces nosotros nos quedamos con esos paradigmas antiguos que no nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Por lo tanto, es muy importante para cambiar una conducta con respecto a algo que yo quiera alcanzar en mi vida, es importante cambiar mi estructura de creencias. Por lo tanto, es importante entender tenemos que tener cuidado con las creencias que nos tragamos, porque muchas veces hemos comprado, entre comillas, ciertas creencias que no nos hemos parado a reflexionar si esas creencias que yo tengo en diferentes ámbitos, como dije anteriormente, nos perjudican o nos ayudan a alcanzar los objetivos. Por lo tanto, tengo que preguntarme, esta creencia que tengo sobre la familia, sobre el amor, sobre lo que sea, ¿realmente esto me está ayudando a alcanzar mis objetivos o me está limitando? Hay un cuento que me gustaría, a ver si lo puedo leer, que está por aquí. Es un cuento que tal vez muchos de ustedes conozcan, que es un cuento que está en uno de los libros de Jorge Bucay, que se llama El elefante encadenado. Lo voy a leer rápidamente para que entendamos este concepto, ¿no? Dice Bucay: cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso y un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación, y hasta un poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y, aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio seguía pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre
o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene el grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Al final todos somos como un poco como el elefante encadenado, dice Bucay aquí en este texto. Somos como el elefante encadenado del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevado este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Básicamente este es un cuento de Bucay que me gustaba compartirlo en esta tarde, en este directo, porque dice mucho acerca de lo que quiero transmitirles, ¿no? Dentro de los procesos de coaching, a veces cuando viene la persona me dice: no, porque si le digo esto a esta persona, me va a decir que no. Y lo que muchas veces le pregunto: ¿esto que me estás diciendo es algo que tú crees o es algo que tú sabes? ¿Bien? Esta pregunta nos hace reflexionar. Si la persona dice: no, lo creo, evidentemente es algo que no podemos sostener, es una creencia, ¿vale? Sin embargo, si lo sabe, también tendríamos que cuestionarnos acerca de que un hecho sucedido en el pasado, como el elefante encadenado, no necesariamente tiene que repetirse eso por el resto de sus días, ¿no? Entonces, es importante ir cambiando nuestro patrón de creencias. ¿Y por qué nos es complicado cambiar ese patrón de creencias? Principalmente por la necesidad de tener razón. Como decía Buda, lo dije, este dicho lo dije en algunos directos. Buda decía: en esta vida tienes que elegir entre dos opciones, entre ser feliz y tener razón. ¿Y por qué es importante tener razón para el ser humano? Porque muchas veces se ha invertido muchísimo tiempo en esa creencia, ¿no? Yo muchas veces veo ciertos médicos que están con ciertos estudios que invirtieron durante mucho tiempo de su vida, muchos estudios relacionados a la medicina tradicional, y hoy en día podemos entender que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, no solamente una parte física. Entonces, cambiar ese paradigma en el cual he invertido mucho tiempo de mi vida, con eso es muy complicado cambiar. Y por otro lado, porque básicamente nosotros, esa creencia es mi yo, es mi identidad. Y entonces muero por tratar de que esa creencia sea verdad, porque me genera, por según otra de las causas por las cuales queremos tener razón, porque me genera nos da una seguridad, es una falsa sensación de que controlamos la vida en la medida que yo vea que tengo razón frente a lo que estoy diciendo. Como dije anteriormente, puede ser sobre la política, sobre la religión, sobre la familia. Entonces, tenemos que vigilar que estas creencias que teníamos en el pasado nos están funcionando al día de hoy.
En el mundo del coaching tenemos trabajamos con la técnica interrogatoria, como decimos siempre, y hay dos preguntas, ¿no? El para qué y el por qué. ¿Para qué lo haces y por qué lo haces? Cuando preguntamos para qué, el para qué nos lleva a los valores, ¿vale? ¿Para qué lo haces? Bueno, para ser feliz, vale, entonces la felicidad es un valor. ¿Por qué lo haces? No, porque creo que, la mayoría de la gente te responde, porque creo que. Entonces ahí estamos hablando de una creencia. Dentro del mundo del coaching, como también trabajamos con unas creencias potenciadoras. Ahora explicaré la diferencia, los dos tipos de creencias limitantes y creencias potenciadoras. Trabajamos con unas creencias, unos postulados o unas creencias potenciadoras que dice, si quieres comprender algo hay que actuar, ¿vale? Esto es importante. Ya lo he repetido en muchas ocasiones. Si quieres comprender algo hay que actuar. No me puedo quedar con la teoría. Otra creencia potenciadora dentro del mundo del coaching es no hay fracaso, tan solo aprendizaje. ¿Vale? Es decir, cada experiencia que me toca vivir no es un fracaso, sino que es una experiencia que me ayuda a saber que por ese lugar no es el que tengo que ir. Otra creencia potenciadora que trabajamos en el mundo del coaching es que todos tenemos internamente los recursos que necesitamos o podemos crearlo. Este es un postulado que también trabajamos con mucha fuerza dentro de la programación neurolingüística. Tener alguna opción es mejor que no tener ninguna. Creamos nuestra propia realidad a partir de nuestras creencias y decimos siempre, al final esta creencia de que el coach tiene todas las preguntas y el coachee tiene todas las respuestas, ¿vale? Entonces, hasta ahora, las creencias, como dije, son esas necesidades. Son necesidades biológicas y no podríamos vivir sin estas creencias. Es muy importante para el individuo tener estas creencias. Es la identidad del propio yo. Y entonces es importante cada tanto revisar estas creencias. Tenemos dos tipos de creencias. Creencias potenciadoras y creencias limitantes, ¿vale? Las potenciadoras evidentemente son aquellas que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, nos acercan a alcanzar nuestros objetivos. Henry Ford decía, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo que puedo alcanzar un objetivo, lo alcanzaré porque creo que lo puedo hacer. Si no puedo alcanzar un objetivo porque creo que no lo alcanzaré, evidentemente se reforzará esa creencia. Por lo tanto, tenemos creencias potenciadoras y creencias limitantes. Las potenciadoras nos ayudan a alcanzar los objetivos y las creencias limitantes nos limitan en nuestro día a día. Por lo tanto, las creencias limitantes muchas veces son las responsables de que no alcancemos nuestros objetivos ni vivamos tampoco en base a nuestros propios valores. Dentro de las creencias limitantes tenemos tres tipos de creencias limitantes, ¿vale? Ahora después daré algunos tips o algunos consejos de cómo podemos detectar esas creencias limitantes. La primera es una creencia limitante de desesperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que creo que el objetivo no es alcanzable independientemente de los recursos que yo tenga. Por ejemplo, creo que ganar 5.000 euros por mes es algo imposible. Yo me considero una persona inteligente, preparada, tengo un máster, etcétera, etcétera, pero creo que ganar 5.000 pavos por mes es complicado. Después el segundo tipo de creencia limitante es la impotencia. Es decir, creo que el objetivo se puede alcanzar, pero yo no tengo esos recursos que me permiten alcanzarlo. Por ejemplo, creo que puedo ganar 5.000 pavos por mes, pero todavía no tengo la preparación suficiente, no tengo el curso suficiente, etcétera, 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 etcétera. Y el tercer tipo de creencia limitante es un poco más a nivel de inconsciente, es la ausencia de mérito. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos por alguna razón de que no me merezco el objetivo. El objetivo que me estoy planteando no me lo merezco debido a algo que hice, que somos, que he hecho o que no he hecho. Por ejemplo, una creencia limitante en este sentido, más a nivel inconsciente, es, como decíamos, en mi etapa estructural, escucho a mi padre que dice que los que ganan mucho dinero son unos ladrones, ¿no? Y entonces el niño crece con esa creencia y luego, en su etapa adulta,
de alguna manera se va a sabotear en no ganar esos 5.000 euros, dólares o lo que fuera por mes, porque cree que si gana ese dinero se va a convertir en un ladrón como decía su padre. Como no quiere convertirse en un ladrón como decía su padre, por lo tanto se autosaboteará inconscientemente el objetivo que se quiere marcar. Entonces, básicamente lo explico muchas veces de esta manera. Es decir, la mayoría de las veces decimos lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo esta botella y esta botella vale 100 euros, ¿vale? Y yo tengo en mi bolsillo 10 euros. La mayoría de la gente dice, ok, si esta botella vale 100 y yo tengo 10 euros, por lo tanto, no me la puedo comprar. Lo que no estoy teniendo en cuenta es que al decir que no me la puedo comprar, estoy privándome de la posibilidad, evidentemente, de comprarla y estoy generando una creencia limitante en mí mismo de no merecimiento de esto. ¿Vale? Por lo tanto, el paradigma del cual debemos partir es al revés. Es decir, si yo quiero conseguir algún objetivo en mi vida, tengo que plantearme, ok, esta botella vale 100 euros. Vengo aquí a mi estado presente, me pregunto, veo que tengo 10 euros, entonces ahora me plantearé cómo voy a hacer para alcanzar los otros 90 euros que me faltan para comprarme la botella. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero una cosa muy importante para que sea una creencia potenciadora, bajo ningún concepto, si esto es lo que quiero en mi vida, bajo ningún concepto voy a renunciar a dicho objetivo. ¿Se entiende? Entonces, porque si yo renuncio, estoy considerando de que no soy merecedor de este objetivo, en este caso, de esta botella. Lo explico de otra manera también, para que tengan en cuenta cómo poder hacer, ¿no? Nosotros aquí tenemos infinitas posibilidades. Supongamos que aquí hay una nube con infinitas posibilidades en nuestra vida. Yo puedo cambiar de trabajo, puedo cambiar de mujer, puedo cambiar de marido, puedo conseguir, no sé, puedo conseguir unos amigos. Infinitas posibilidades surgen aquí. A esto le llamamos, en metafísica se le llama el mundo de las infinitas posibilidades. Por este lado, aquí, en el medio, tenemos el mundo de la palabra, de la acción y de la vibración. ¿Bien? Según este mundo del medio es muy importante, porque según como yo me hable, según como yo actúe y según de la forma en la cual vibre, haré que de estas infinitas posibilidades baje esta posibilidad en lugar de esta posibilidad. Aquí a lo que denominamos el mundo material. ¿Se entendió? Aquí tenemos el mundo de las infinitas posibilidades, aquí tenemos el mundo de la vibración, de la palabra y de la acción, y por último aquí tenemos el mundo de las infinitas, el mundo material. ¿Cómo haremos para, se le llama densificar esta posibilidad entre infinitas posibilidades a este mundo material a partir de este mundo medio que es la forma en la cual yo hablo, la forma en la cual yo actúo a la hora de alcanzar mi objetivo y alcanzar esta botella y la forma en la cual estoy vibrando con ese objetivo? ¿Vale? Entonces, si yo me digo, no, esto es imposible, nunca lo voy a lograr, evidentemente estaré bajando esta posibilidad y se materializará aquí, en este mundo material, en mi vida física, se materializará que evidentemente esta botella no aparezca en mi mundo material. Sin embargo, si yo digo, sí lo puedo lograr, me creo capaz, vivo en abundancia, no sé, lo que ustedes quieran decirse, esta posibilidad se irá densificando lentamente, paso a paso, hasta que en un momento la haré visible en mi mundo material. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para empezar a tomar conciencia de cuáles son mis creencias limitantes? Lo primero es, me marco un objetivo cualquiera en mi vida, ¿vale? Y lo tengo que valorar del 1 al 10, ¿bien? Entonces tengo que ver si ese objetivo que me estoy marcando, si veo en mí ciertos impedimentos a la hora de alcanzar el objetivo. El objetivo puede ser cualquiera. Por lo tanto, tengo que poner eso en palabras, ¿vale? Escribirlo. Y entonces tratar de transformar esas creencias limitantes en temporales y luego pasarlas a potenciadoras para pasarlas a permanentes. ¿Bien? Cada vez que me marco un objetivo,
es importante destacar que esas creencias tienen que implicar una esperanza en el propio futuro y por lo tanto la posibilidad de conseguirlo realmente, una sensación de capacidad y de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo, esta botella que me estoy planteando, es algo que me corresponde a mí. Porque curiosamente, lo que explicaba anteriormente, en este mundo de la forma en la cual yo me hable, yo actúe y yo vibre en relación a lo que quiero vivir en mi vida material, dependiendo de cómo me hable, al final yo soy el responsable y curiosamente generaré inconscientemente las situaciones necesarias para alcanzar el objetivo. Y después creeré o diré que es una casualidad. No, no es casual, ¿vale? Yo soy el responsable de alcanzar posibilidades psíquicas o físicas, ¿vale? Y por lo tanto, y por último, esa creencia tiene que tener un sentido de valía y de merecimiento. Como decía anteriormente, yo me merezco. Yo muchas veces le digo aquí en las sesiones, le digo por el plus L'Oreal, ¿no? Porque yo lo valgo, como dice el anuncio. Entonces esto es muy importante, tener en cuenta de que yo me merezco alcanzar esos objetivos que me propongo. Simplemente me lo marco, luego vengo a mi estado presente y veo de qué manera voy a actuar para alcanzar ese objetivo. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Si quieren voy a respondiendo algunas preguntas que vayan apareciendo por aquí sobre este tema que quieran ir realizando. Aquí dice Estrella, hay que convertirse en observador uno mismo porque si estamos en piloto automático no funciona. Sí, ese es el problema. Que básicamente lo que hacemos habitualmente es estar en ese piloto automático. Diariamente estamos en ese piloto automático. Y no tenemos, por eso, para muchos este confinamiento o este momento que hemos tenido que parar en nuestra vida, a mí personalmente me ha ayudado a encajar muchos temas, a trabajar algunos temas que tenía por ahí y otras cosas. Entonces, es muy importante pararnos a reflexionar sobre lo que nos está pasando en nuestra vida y si estoy pudiendo alcanzar los objetivos que quiero alcanzar, ¿vale? Por lo tanto, antes de entrar en ese piloto automático y actuar inconscientemente, tengo que tomar conciencia. Siempre decimos en la psicosomática clínica que enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Por lo tanto, esto es muy importante. Un segundo que el Facebook se me acaba de quedar colgado aquí. A ver, espero que lo pueda retomar. Y si no, seguiré transmitiendo desde aquí, desde Instagram. Entonces, importante tomarse una tarde, ir a tomar algo por allí. Ahora estos días aquí en España están siendo muy soleados. Ya podemos salir a alguna terraza y reflexionar acerca de si realmente estoy alcanzando los objetivos que quiero alcanzar en mi vida, en todas las áreas. A nivel de ocio y diversión, a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de ingresos o lo que fuera. Y me marco objetivos. Una vez que me marco esos objetivos, tendré que ver si tengo alguna creencia o pensamiento, que lo tendré que bajar y poner por escrito, acerca de si tengo alguna creencia que me imposibilita alcanzar ese objetivo. Y ahí es donde la tendré que trabajar, ¿no? No, creo que si le digo esto me va a decir que no. No lo sabemos. Volvemos a la pregunta que decía anteriormente. ¿Esto lo crees o lo sabes? ¿Bien? Esperen un segundo que voy a finalizar aquí. A ver si podemos retomar aquí en el Facebook. Bien. Entonces, sigo respondiendo aquí algunas preguntas que me quieran hacer desde Instagram. Mientras vuelvo a conectar aquí. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal, Crisinone, que se han unido ahora, recién? Estábamos hablando sobre el concepto de las creencias. Para aquellos que no hayan podido estar desde temprano, lo pueden estar colgado aquí en 24 horas
en Instagram y luego lo colgaré aquí en Facebook. Bueno, en Facebook se cuelga directamente. Aquí estoy conectándome de nuevo para aquellas personas que no se me desconectó, para aquellas personas que estaban siguiendo por Facebook. ¿Alguna pregunta más por allí? Mientras esperamos nuevamente la conexión. Nuevamente estamos aquí en Facebook, en directo, desde Uruguay, Argentina. Al final, como decía, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, como decía Henry Ford, estarás en lo cierto. Siempre al final es un tema mental. Es importante entender que hay creencias que también heredamos, ¿no? Es decir, nosotros no solo, el otro día ponía el ejemplo de un móvil. Nosotros somos como un móvil o un celular, como decimos en Latinoamérica. El celular ya viene con software precargado, que serían las creencias que yo heredo de mi clan familiar. Luego, cuando lo instalo, lo abro por primera vez, voy configurando según las creencias. Eso sería lo que se llama el proyecto sentido gestacional, es decir, mis padres me configuran según sus propias creencias. Y luego, por último, voy teniendo ciertas experiencias, que es el propio móvil, cuando me bajo esas aplicaciones. Entonces, todo esto condicionará de alguna manera el móvil, que en este caso es la propia persona. ¿Cómo dejamos de ser elefantes encadenados? Paul. A ver, querido Paul, nada, sabes que hemos trabajado muchas veces en algunos conceptos. Dejar de ser elefantes encadenados es reflexionar, como decía anteriormente, el tomar conciencia de dónde estoy y a dónde quiero llegar o en dónde me quiero convertir, independientemente de lo que me diga esa vocecita, porque siempre encontraremos justificaciones a la hora de limitarnos o a la hora de alcanzar esos objetivos. Siempre habrá gente que nos diga que no podemos, que esto es imposible, que no podemos intentarlo, que esto es una locura. Sin embargo, si pensamos, como decía anteriormente, en este mundo de infinitas posibilidades, los hermanos Wright pensaban en algún momento pensaron de que podían montar una especie de nave de metal con alas, como un pájaro y unos motores, y poder volar. Si esto lo pensábamos hace 500 años atrás, evidentemente para esas personas esas personas de hace 500 años pensarían que era imposible. Como también siempre pienso lo mismo, ¿no? Hace muchos años atrás pensábamos que era imposible poder grabar en una cosita así, que hoy le llamamos USB, miles de canciones o cientos de canciones. Antes era impensado porque no estaba dentro de mi mapa de creencias. Eso era imposible para mi mente. Sin embargo, al final todo lo que tenemos a nuestro alrededor es fruto de un pensamiento, que ese pensamiento fue densificando a partir de la acción continuada de esas personas que querían densificar esa idea y la terminaron llevando a este mundo material. Por eso es importante mucho la observación de nosotros mismos continuamente. Como decía por allí, creo que alguien que no, observarnos, ¿no? Si identificas una creencia limitante, ¿qué haces? Cuestionar. Evidentemente, lo mismo. Si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Entonces, una vez que yo tengo identificada esta creencia limitante, es donde tengo que trabajar conscientemente para cambiar esta creencia. Una vez que puedo tener una creencia potenciadora, como dice Bruce Lipton en la biología de la creencia o en algún vídeo que anda por allí en internet, lo importante es la repetición, ¿vale? Es decir, nosotros hoy en día, ¿cómo han aprendido ustedes a la hora de conducir? ¿Vale? Yo la primera vez que me senté en un coche a conducir, mi padre me decía, bueno, aquí tienes la palanca de cambios, aquí tienes el freno, tienes que soltar apretar el embrague, soltar el freno, meter primera, segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parecía algo imposible. Sin embargo, a partir de poner conciencia y repetir conscientemente, logramos que esa información que repetimos conscientemente se instale en mi inconsciente y a partir de ahí esa creencia que está instalada en el inconsciente salga de forma natural. Por lo tanto, muchas veces
Una vez que tenemos identificada la creencia limitante, podemos poner en palabras una creencia potenciadora que sea en contra de esta creencia limitante y luego tendríamos que repetirla 2 o 3 veces por día, al menos durante 21 días. Lo de siempre, porque 21 días se ha comprobado científicamente que se generan nuevos troncales neuronales, nuevos hábitos en nosotros. Entonces, si yo logro hacer ese hábito, esa repetición durante al menos 21 días y si puedo 40, mucho mejor, esa creencia se terminará instalando, a pesar de que al principio no lo crea, porque esto yo le digo muchas veces a los pacientes, a los coaches, ¿no? Tal vez no lo creas ahora, pero esa base es repetir, repetir, repetir. Una vez que repetimos conscientemente, esa información está ahí y hoy en día ninguno de nosotros a la hora de conducir está diciendo, estoy metiendo la tercera, estoy soltando el embrague, estoy apretando el acelerador. Esto no lo decimos. Está en nuestro inconsciente. De hecho, conducimos y estamos pensando en lo que vamos a comer a la noche o lo que me dijo mi jefe en la oficina. Es decir, esto es inconsciente. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ha habido una repetición previamente y eso se está disparando de forma inconsciente. Por lo tanto, espero que Desarrollo Infantil Vivo te haya quedado claro este concepto. Una vez que identificas la creencia limitante, cambias a una creencia potenciadora, principalmente en palabras, muchas veces es lo contrario, y luego esa base de repetir, 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 repetir. Afirmaciones positivas, sí, bueno, veo que lo dijiste aquí luego. Visualizaciones y afirmaciones positivas. La visualización es muy importante también, ¿vale? Visualizarme alcanzando el objetivo me hace acercar a ese objetivo, porque como dije anteriormente, de alguna manera ya estoy densificando esa idea a partir de esa visualización. Ya estoy marcando una línea entre el estado donde estoy ahora, ese estado presente, a por último el estado deseado, que es el objetivo que quiero alcanzar. Por lo tanto, la visualización y la forma en la cual me hable y actúe a la hora de hacer ese recorrido permitirán que me vaya acercando cada vez más a ese objetivo. Frasca de la Cantina dice: Jorge, si tú realmente sabes que el objetivo es muy difícil de conseguir, ¿qué hacemos? Difícil, lo que dije anteriormente, no hay un objetivo difícil si evidentemente estoy imposibilitado por características físicas o psíquicas. En programación o en lingüística decimos que si alguien ha alcanzado un objetivo, el que sea, quiere decir que yo también lo puedo alcanzar, ¿vale? Tenemos miles de ejemplos de historias de personas, desde la Amancio Ortega, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que empezó con un maletín. Muchos de aquí en Galicia saben la historia de Amancio Ortega, y así sucesivamente. Al final es una creencia limitante que está solamente en mi mente. Por lo tanto, el concepto difícil es un juicio que nosotros estamos haciendo sobre eso que nos está pasando. Por lo tanto, como dije anteriormente, si tú sacas por tu boca que es difícil alcanzar el objetivo, evidentemente lo que te tocará vivir es que será difícil. Y eso reforzará tu idea a través de lo que llamamos, bueno, no me sale el nombre ahora, proyectamos en el futuro lo que vivimos aquí en el presente, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo me estoy hablando continuamente de forma negativa, lo único que haré es densificar aquí en este mundo material que no logre alcanzar ese objetivo. La profecía autocumplida. Al final, si nos hablamos negativamente, al final tú me dirás: ¿ves? Yo lo intenté, pero era difícil. No, era difícil no. Tú lo has hecho difícil porque has generado también las circunstancias inconscientes necesarias para que eso no se cumpliera, para que encajara con tu creencia limitante de que eso es muy difícil y de que eso no lo puedes alcanzar. Rosa María dice: si luchamos por nuestro objetivo, al final siempre se alcanza. Sin lugar a duda, Rosa, y creo que tú lo sabes mejor que nadie, que has pasado un proceso en su día hace muchos años, algo interesante, y cada vez que uno tiene una experiencia propia, eso refuerza nuestra propia conducta. Tania dice: ¿cómo ayudar a alguien que está desmotivado a que encuentre sus objetivos, motores y motivaciones? Bueno, esto me lo preguntaba un amigo, Jorge, que hoy estuve hablando con él en la mañana, de si queremos ayudar a alguien, cómo podemos ayudar a alguien
cuando alguien no quiere ser ayudado, ¿no? Esto es complicado. Creo que cada uno tiene su propio camino y si nadie nos pide un consejo, no vamos a dar un consejo a alguien que no quiere ser aconsejado, ¿vale? Entonces, esto es un camino personal. Siempre digo que el desarrollo personal o el camino espiritual es algo propio y es algo propio del individuo. Esa propia desmotivación también es parte de ese camino y también tiene un aprendizaje. Más por aquí, algunas otras cosas. Si Estrella dice, si tú lo piensas y lo creas utilizando la herramienta de la repetición para crear una nueva realidad. Exactamente lo que decíamos. La perseverancia es bien importante para finalmente reprogramar, ahora conscientemente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de esa perseverancia, es importante no dejar nunca de vista la idea de que la botella será mía al final de todo este proceso. Este objetivo es importante tener claro de que yo lo voy a alcanzar sea como sea, porque al final lo alcanzo en la medida que vaya corrigiendo mi forma de hablar, mi forma de actuar en relación al objetivo y sacar un diálogo limitante que muchas veces nos hacemos, ¿no? Como no puedo, tengo que, debo de, esto ya hablamos la semana pasada en el directo en la programación neurolingüística, la importancia o a la hora de gestionar nuestras emociones, la forma en la cual nosotros hablamos, condicionamos lo que hacemos, porque al final, como dije hace un rato, si tú cambias lo que tú crees, finalmente tú cambias lo que tú haces. Bien, entonces espero que hayan sacado algunas ideas interesantes para poder alcanzar vuestros objetivos. Traten de bajarse la nueva aplicación o el upgrade de lo que tenemos aquí, porque como digo muchas veces no nos hemos bajado, todavía estamos utilizando el Windows XP en la sociedad actual. Y entonces es importante que nos actualicemos, ¿no? Porque al final tal vez pensamos que todo está anticuado y en realidad somos nosotros los que estamos anticuados trabajando con paradigmas limitantes o creencias limitantes que no nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Así que bueno, como decía, espero verlos el próximo miércoles nuevamente en un directo y nada, si quieren algún tema de sugerencia que quieren que sea tratado en estos directos de desarrollo personal, me gustaría hablar en algún momento de los principios del universo, de Kybalión, pero esos son temas un poco más complejos, pero bueno, trataré de llevarlos al día a día para poder utilizarlos en nuestro día a día y que nos permita de alguna manera, en definitiva, alcanzar todos los objetivos que nos proponemos. Gracias a todos y a todas, ha sido un gusto. Y espero verlos y verlas la semana que viene. Chau, chau y hasta pronto.